Bien, debemos hallar la expresión analítica de la gráfica que aparece en el eje de coordenadas. Se trata de una función a trozos, en concreto vemos tres trozos de función, vamos a llamar trozo A, este sería el trozo B y por último tenemos en este caso el trozo C. La función a trozos, repetimos, se compone de tres trozos. Pasos para realizar el ejercicio. Primero hallamos la expresión analítica de cada trozo. Es decir, si yo analizo el trozo A, el B y el C, son trozos de rectas. Empezamos con B, extraordinariamente sencillo. Se trata de un trozo de recta, es decir, de un segmento paralelo al eje X. La Y siempre vale 1. La expresión analítica de B, Y igual a 1. Pasamos al trozo A. Procedemos de la siguiente forma. Es evidente que es un trozo de recta. Yo estoy señalando la recta donde está contenido ese trozo. Expresión analítica de todas las rectas. Nosotros sabemos que todas las rectas del mundo tienen esta expresión analítica que hemos llamado DNI y que en rigor matemático se llama ecuación explícita. Para hallar la ecuación de una recta, en general, aunque sabemos que hay tres métodos, yo voy a hacerlo mediante un punto y la pendiente. Voy a localizar un punto por el que pasa esa recta y voy a hallar su pendiente. Punto por el que pasa. Por ejemplo, este punto tiene coordenadas conocidas. -5, 7. Pasa por el punto -5, 7. Vamos a hallar la pendiente de la recta. Sabemos que m, el coeficiente de la x en la expresión analítica, coincide con la pendiente. Y para hallar la pendiente de una recta, a partir de la gráfica, tomamos dos puntos de coordenadas conocidas, por ejemplo estos dos, formamos el triángulo rectángulo correspondiente, cateto en el eje Y. Si proyectamos ese cateto en el eje Y lo medimos, 2, 4, 6 unidades. Cateto en el eje X, si lo proyecto, 3 unidades. Analizo el signo. Esa recta con el eje OX positivo forma un ángulo entre 90 y 180 grados. Pendiente negativa. Y la pendiente es cateto en el eje Y entre cateto en el eje X. 6 entre 3, 2. La pendiente es negativa. M toma el valor -2. En la expresión analítica ya tenemos el valor de m. La expresión analítica me quedaría I igual a m, que vale -2, multiplicado por x más el valor de n. Necesito el valor de n. Los más listillos estarán pensando, como n es lo que se llama ordenada en el origen, es decir, donde corta el eje Y, si proyecto la recta, miro donde corta el eje Y y tengo el valor de n. No es un buen método, es preferible hallar el valor de n a partir de ese punto. Si mi recta pasa por el punto -5, 7, cuando la x tome el valor -5, la y tiene que tomar el valor 7. Me traigo estos valores a la expresión analítica y me queda y, que ha de valer 7, igual a -2 por x, que vale -5, -2 por -5 quedaría 10, más el valor de n. Despejo la n en la expresión, 10 que pasa restando, 7 menos 10, la n vale -3. Es decir, la expresión analítica del trozo A hemos deducido que es igual a m, que vale -2, luego -2x, y más el valor de n, que toma en este caso el valor -3. Pasamos a la recta C. En rigor matemático es una semirrecta. Estaría contenido en esa recta. Vamos a hallar su expresión analítica, mismo rollito que antes. La expresión analítica de C tiene que ser de la forma I igual a mx más n. Voy a localizar un punto por el que pasa. Por ejemplo, S, de coordenadas
4 para la X, 1 para la Y. Sabemos que pasa por el punto 4, 1. Vamos a hallar su pendiente. Para hallar la pendiente, por el método gráfico, tomo dos puntos de coordenadas conocidos. Por ejemplo, ese punto tiene coordenadas conocidas. Formamos el triángulo rectángulo con ese punto y ese. Cateto en el eje Y. 1, 2, 3, 4 unidades. Cateto en el eje X. Si lo proyecto y lo mido, 4 unidades. La pendiente, por definición, sabemos que es cateto en el eje Y, que mide 4, entre cateto en el eje X, que mide 4. Analizo el signo. Si yo observo el ángulo que forma esa recta con el eje OX positivo, ese ángulo es mayor de 90. Está entre 90 y 180 grados. Pendiente negativa. La pendiente de esta recta, menos 4 entre 4, m toma el valor menos 1. Es decir, en su expresión analítica ya conocemos m, que es la pendiente. Consiguientemente nos queda y igual menos 1x, o lo que es lo mismo, menos x más n. Necesito n y tengo este punto. Cuando la x valga 4, la y vale 1. Me traigo los valores a la expresión analítica y me queda y toma el valor 1. Menos x, si la x toma el valor 4, menos 4 y más el valor de n. Despejo la n en la expresión, menos 4 que pasa sumando, 1 más 4 igual a 5. El trozo C, ese trozo de recta, su expresión analítica es m, que es menos 1, es decir, menos x, más el valor de n, en este caso más 5. Nos situamos. Estamos intentando hallar la expresión analítica de la gráfica de esa función, que es una función a trozos y se compone de 3 trozos de funciones. En concreto, la expresión analítica de A, menos 2x menos 3, lo pasamos a la función. Expresión analítica de B, 1. Y expresión analítica de C, menos x más 5. Tenemos las expresiones analíticas, pero segunda fase en la realización del problema. Vamos a recordar lo siguiente, mirad. Si yo representara esta expresión analítica, recordad que es la de A, obtendría una recta. Pero en la función solamente está este trozo. Al lado de su expresión debemos poner los valores que toma la x en la función A. Es decir, en el caso de A, es evidente que esta semirrecta, la x va desde menos 2 hacia menos infinito. Los valores que puede tomar la x en el trozo A, lo que en rigor matemático se llama dominio, se pone en forma de intervalo, se pone primero el valor menor, de menos infinito a menos 2, de menos infinito a menos 2. Vemos que el menos 2 está hueco, no entra, y los infinitos nunca entran, no son números. Vamos a ver qué valores toma el trozo B, cuya expresión analítica es 1. Los valores que toma la x del trozo B, de menos 2, en este caso hasta el 4. Valores de la x para el trozo B, de menos 2 que no entra, al valor 4. Duda. Esto es una duda a criterio de cada uno. Mirad, en el fondo el punto 4 está relleno, pero yo no sé si ese punto es de B o es de C. A gusto de cada uno. Se lo voy a poner a B y no se lo pongo a C. Es decir, el 4 para la x se lo voy a poner a B expreso con corchete. Los valores de x que puede tomar el trozo B, de menos 2 a 4, menos 2 abierto, 4 cerrado. Vamos con el trozo C. Los valores que puede tomar la x de esa semirrecta son los comprendidos entre el 4, que no se lo pongo a C porque se lo he puesto a B, hacia más infinito. Los infinitos nunca entran
representan los valores que toma la X de cada uno de esos trozos. Pero tenemos un problemilla. A los matemáticos no les gusta expresarlo de esta forma. Es decir, lo más sencillo sería, al lado de esta expresión analítica, decir que la X toma esos valores, al lado de esta poner esa expresión y al lado de esta poner esa expresión, para que cuando yo vea esta función sepa los valores de X que puede tomar cada trozo. Pero debéis expresarlo mediante esta nomenclatura. En el primer caso, analizo valores que puede tomar la X del trozo A. Lo tenemos en intervalo, menores que menos 2. La X puede tomar valores menores que menos 2. Expresemos esto mediante esta nomenclatura. El trozo B, cuya expresión analítica es esta, puede tomar estos valores que voy a expresar con esta nomenclatura. Observemos, este intervalo está formado por todos los números comprendidos entre menos 2 y 4. Y todos esos números son mayores que el menos 2 y menores o iguales que el 4. Esos números, valores que puedo dar a la X, son mayores. Este símbolo, leído en este sentido, significa mayor. Mayores que menos 2 y menores o iguales, en este caso que el 4. Pasamos al tercer intervalo. Expreso mediante esta nomenclatura números comprendidos entre 4 y más infinito, y no entra el 4. Esos números son mayores, en este caso, que el 4. Este regalito de expresión matemática es una función a trozos, en concreto la expresión analítica de esa gráfica que aparece en el eje de coordenadas. Ejercicio resuelto.